Bienvenidos a Contrachata. ¿De qué hablamos en este canal? Bueno, específicamente hablamos de dos grupos de gente, dos tipos de gente. Unos que creen que la Tierra es plana y otros que creen que el universo es chato o plano. Esta gente ve todo en dos dimensiones. Lo que es la ignorancia, ¿eh? Pobrecitos. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de si el observador, la observación, tiene algo que ver con la ciencia. La gran mayoría de la gente, cuando estudió algo de ciencia, se les dijo que sí, hay que observar, tenés que observar, el primer paso, ¿no? Pues vamos a ver, para eso tenemos que definir qué es la ciencia. Y acá tenemos una definición de la Wikipedia, ¿no? Que más o menos es lo que todos los matemáticos, matemágicos como los llamo yo, y me refiero siempre cuando uso ese término a los físicos matemáticos, no a la matemática, que es simplemente un lenguaje. Entonces, esta gente suscribe a esta definición. Un sistema ordenado de conocimientos. ¿De eso se trata la ciencia, de conocimientos? Estructurados, que estudia, investiga e interpreta los fenómenos naturales. El conocimiento científico se obtiene mediante ¿qué? Observación y experimentación. La ciencia tiene como fundamento la observación experimental. Bueno, ahí tenemos una noción. Tenemos un poco problema ya con la palabra conocimiento, porque resulta que hoy en día no tenemos una definición de lo que es el conocimiento. Todavía estamos usando la noción que nos dejó Platón hace 2000 y pico de años atrás. Esta es la noción que tenemos de conocimiento. Platón la definió como opinión verdadera acompañada de razón. En inglés lo definen como creencia verdadera justificada. Y la realidad es la segunda, y que dice también el Wiki, dice que la definición de conocimiento es un tema de debate continuo entre los filósofos en el campo de la epistemología. Todavía no han definido, después de 2000 y pico de años, qué es el conocimiento, pero todo el mundo esencialmente suscribe a lo que dijo Platón, o sea, que es una creencia que uno cree que es verdad. O sea, que es justificada para uno. Entonces, ¿qué es conocimiento? Creencia. ¿De eso se trata la ciencia? ¿De creencias? ¿De opiniones? ¿Vamos? Entonces, si vamos a definir a la ciencia en términos de conocimiento, lo primero que tenemos que hacer es definir la palabra conocimiento. Y si vamos a decir que es una creencia, cada uno tiene que juzgar por sí mismo si la ciencia tiene que ver solamente con creencias y opiniones. Vamos, ¿qué entendemos por ciencia en el mundo racional? Bueno, muy fácil, acá lo tenemos. La ciencia es explicaciones racionales. Si la explicación no es racional, no nos interesa cuánta matemática tiene detrás de ella, no nos interesa cuántos científicos votaron por esa teoría. Si es irracional, no pertenece a la ciencia, pertenece a la religión. ¿Estamos? Y acá tenemos un cuadro que lo pone en vista todo esto. La ciencia, explicaciones racionales, tiene dos ramales. La física y la filosofía. La física estudia causas y mecanismos y los explica con objetos. El lenguaje de la física es la ilustración, no las matemáticas. Tenemos que poner objetos en una pantalla y ver el mecanismo, o simularlo de alguna manera. La filosofía, el otro ramal, estudia propósitos y razones, por qué alguien hizo algo, y el bloque de construcción es el concepto. ¿Qué es la religión por el otro lado? O sea, la contraparte de la ciencia es la religión. La religión tiene que ver con opiniones y creencias. ¿Vamos?
El religioso o la persona que se dedica a la religión creyendo que es un científico habla de verdades, de lo que es verdad, de lo que es un hecho. Habla de probar y de verificar. Habla de conocimiento, que como quedamos recién no está definido. Habla de sabiduría. Habla de votar. O sea, él cree que la ciencia es una cuestión de democracia, que si la mitad más uno vota por una teoría, esa teoría es correcta. Y que la madre naturaleza está equivocada si ella vota en contra, ¿no es cierto? Y por supuesto, el propósito de, sobre todo las físicas matemáticas, es persuadir, convencer, convertir y reclutar, y con ese fin presenta evidencias derivadas de experimentos. Todo eso pertenece a la religión. Y por supuesto hoy en día tenemos dos tipos de teorías que pertenecen a la religión. Están las sobrenaturales, que pertenecen al deísmo, o sea, los que creen en distintas religiones tradicionales como el cristianismo, el islamismo, e incluso mitología, específicamente la griega, la astrología y la alquimia. Y después tenemos teorías irracionales, que incluyen la física matemática, la relatividad general, la mecánica cuántica, la teoría de cuerdas, los pobrecitos del universo eléctrico. Tenemos el ateísmo, el agnosticismo, los eteristas, los que creen en el éter, y por supuesto tenemos a los terraplaneros. Toda esa gente tiene teorías irracionales. ¿Estamos? Entonces todo eso los encuadramos en el mismo lugar, bajo irracionalidad. La ciencia solamente permite teorías o explicaciones racionales. Y para eso sí hay que definir esos términos. No voy a hacer eso hoy, todavía. Ya vamos a llegar a eso. Que tiene paciencia va a llegar ahí. Entonces, ¿cuál es el método científico que derivaron los famosos científicos de la corriente dominante a raíz de esa definición? Bueno, vienen hace 400 años con lo que ellos llaman el método científico. Surgió en el siglo XVII. Y este es el método científico con que salieron estos sabios. Y esa es una metodología para obtener nuevos conocimientos. ¿Qué era conocimiento? Creencias. Entonces, para tener creencias, tenemos una metodología. Bárbaro. Consiste en la observación sistemática. Observación, la palabra observación. La ponen ahí adentro. Hay que observar. Porque ¿qué? Vamos a hacer experimentos y observar. La medición. Hay que medir porque vamos a calcular y vamos a sacar ecuaciones. La experimentación, obviamente, porque hay que hacer un experimento para poder medir, ¿no es cierto? O medir algo, ¿no es cierto? Ahí. Y la formulación de análisis y modificación de hipótesis. ¿Qué proponemos a cambio? Bueno, proponemos lo siguiente. Proponemos de que el método científico es algo distinto, que surge de la definición de ciencia como explicaciones racionales. Lo que nos interesa es que alguien nos explique en forma racional un mecanismo en el contexto de física, ¿no es cierto? Y acá está. Así los ponemos lado a lado, tenemos el método científico racional, el propósito es explicar un mecanismo. El primer paso es la hipótesis, que no tiene nada que ver con la hipótesis que derivaron los matemáticos. No, la hipótesis son suposiciones, y las suposiciones incluyen los objetos que vamos a usar, los actores que vamos a poner en pantalla para explicar un fenómeno. Las definiciones, no se puede estar sin definiciones rigurosas, y la declaración de los hechos, no los hechos, sino la declaración de los hechos. Son dos cosas distintas. Los hechos es lo que conoce la madre naturaleza. Ella sabe lo que exactamente ocurrió. Nosotros solo podemos hacer declaración de los hechos, presentar un panorama y de ahí en más seguir al segundo paso, que es la teoría, la explicación de la causa o mecanismo de lo que ocurrió. Y el tercer paso son las conclusiones, las interpretaciones, los corolarios y los resúmenes y argumentos finales. Entonces vemos en cómo se diferencian estos dos. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? De la observación. Esta palabra observación, observador, eso pertenece a la física, a la ciencia. Bueno, como ven acá,
No figura la palabra observación ahí, ni figura la palabra experimentación o experimentar o hacer exámenes. No figura para nada eso. No está ni en la lista de cosas para hacer en el método científico. Entonces no lo tenemos, entonces claro, no tenemos observación. Entonces uno dice, bueno, pero no hay que observar si acaso un fenómeno antes de poder explicarlo. Entonces analicemos eso, analicemos cuál es el contexto de la observación, del observador, de observar. Y acá tenemos lo primero. Empecemos paso por paso. El matemático usa sus suposiciones y las llama observación. Todas sus suposiciones las llama observación. Entonces la gente cree de que el tipo observó como con los dos ojos. Entonces él te dice, observamos partículas haciendo esto, esto y lo otro. ¿Cómo observaste partículas? Si las partículas son invisibles, según sus propios testimonios. ¿Cómo las observó? Entonces lo que él observó es lo visible, el efecto sobre el mundo visible de algo invisible. Pero él dice, observamos. Y entonces la gente dice, observó, entonces yo no lo puedo negar, porque si el científico en el laboratorio observó a las partículas chocando, no hay nada que objetar. Pero él no observó partículas, él vio algo que es visible. Él seguramente no vio el mediador de la luz, él no vio el mediador, el que sirve de mediador de la electricidad o de el magnetismo o de la gravedad. Entonces él no vio todo esto, pero él lo llama observar. Por eso es peligrosa esta palabra, introducirla, porque el tipo está introduciendo su testimonio como un hecho. Y acá tenemos un ejemplo. Y este es el señor Tonomura de Hitachi. Y él escribe un reporte que se hizo bastante famoso, porque él dice que manejó un electrón a la vez. Un electrón, de esos que supuestamente gira alrededor del núcleo del átomo. Él dice que manejó cada electrón individualmente, lo manipuló uno por uno, a cada una de estas perlitas discretas. Y lo manejó durante el experimento que se llama la doble rendija, que lo hizo no con luz, sino lo hizo con electricidad, ¿no es cierto? Y él dice que pudo manejar cada electrón individualmente, manejarlo. Entonces él dice, por supuesto que el electrón es una partícula discreta, porque yo la pude manejar individualmente y hacer los puntos sobre la pantalla. Y acá está lo que él hizo, él lo filmó. Entonces, claro, él presenta la evidencia de su experimento. Y bueno, tenés que estar convencido porque no tenés más. Mirá, acá lo ves. Él lentamente va haciendo punto por punto en las ranuras, supuestamente tirándole balas llamadas electrones. Entonces él va tirando una por una, ¿no es cierto? Observen esto, cómo va construyendo la imagen. Y él dice, mirá, manejé un electrón a la vez. Ahora esto está en tiempo rápido que lo hizo él, porque claro, él tuvo que esperar hasta poder hacer un agujero a la vez con sus balas. Entonces cuando uno ve todo esto, dice, bueno, es evidente de que hizo un puntito a la vez para construir las franjas de la doble rendija. Caso abierto, caso cerrado. No hay nada que discutir. Bueno, lo que nunca se le ocurrió al señor Tonomura es de que había otra forma de que se pueden hacer los agujeros en la pared, y es con un taladro. Entonces, él cree que estuvo usando balas, y nosotros en la ciencia racional decimos que eso lo hizo con un taladro. En otras palabras, la electricidad es un montón de átomos que están mezclados entre sí, todo desde la fuente hasta la pared. Tenemos otro mecanismo, eso es lo que quiero decir. Después vamos a explicar esto en más detalle. La cuestión es de que Tonomura presenta lo suyo como un hecho, lo da por sentado, de que él trabajó con partículas, con balas. No se le ocurrió que puede haber otro mecanismo
para producir los agujeros en la pared, y es el taladro. Lo hizo con una broca. Así lo hizo, tal vez. Y no digo que eso es cierto, lo que digo es que hay otra versión, pero él lo presentó como que él lo observó y no hay nada que discutir. Ese es el problema de la palabra observar y observación. Él no observó a los electrones individualmente. Él cree que manejó electrones individualmente porque él supuso de antemano que él estaba trabajando con perlitas, con balas. Ese es el peligro de la palabra observar y de experimento, de deducir todo por experimento. Pero acá tenemos otra razón para rechazar el observador y la observación. Acá tenemos a los terraplaneros y a los relativistas. Todos terminaron con conclusiones distintas después de observar, de usar los ojos, de aplicar el mismo método. Los terraplaneros observaron, hicieron experimentos, mediciones, no sé lo que hicieron todos ellos. Y ellos terminaron en la Tierra chata. Con esto terminaron, ¿no? Y los relativistas dicen, no, la Tierra es redonda, es esférica. Lo que es chato es el universo. Entonces tenemos un problema porque acá usaron todos la observación como parte de su supuesto método científico, y llegaron a conclusiones totalmente distintas. Uno dice, no, la Tierra es chata, y el otro dice, la Tierra es redonda. Entonces, ¿la observación nos sirve para algo? ¿Los ojos, el testimonio? No, lo que hacemos en la ciencia, lo primero que hacemos es lo mismo que la mafia. Acabamos con el testigo, lo liquidamos. No aceptamos testimonios de nadie. Todo tiene que ser objetivo y nada puede ser subjetivo. Ok, acá hay otra razón para rechazar la observación. ¿Acaso los ciegos no pueden ser científicos? Tienen los ojos tapados, ¿no es cierto? Entonces ellos no pueden ver. ¿Qué lo van a hacer? Al estilo Braille, tocando con los deditos. Así se hace la ciencia entre los ciegos. Entonces no, si un ciego te dice, bueno, yo observé. No creo que muchos le van a creer al ciego, ¿entendés? No, los ciegos pueden ser científicos. Y pueden ser científicos porque alguien le trae un planteamiento y le dice, señor sabio ciego. Homero supuestamente era ciego. Señor Homero, tengo este problema, así, así. ¿Me lo puede explicar? ¿Me lo puede dilucidar? Y el sabio se pone a pensar y por ahí al día siguiente dice, sí, tengo una respuesta para vos. Esta es la respuesta. Entonces el ciego puede ser un científico. Él no tuvo que haber observado nada con los ojos seguramente. Él solo tiene que observar con la mente. Él tiene que visualizar en su cerebro. No necesitamos usar los ojos. Y acá tenemos un caso específico. Tenemos al señor Stephen Hawking. Y Stephen Hawking, un paralítico inglés, más mentalmente discapacitado que físicamente discapacitado. Y él habló en su libro de los agujeros negros. Su libro famoso del año 87, Una breve historia del tiempo. ¿Y qué dice Hawking? Hawking dice que habla de los agujeros negros. Y la pregunta es, ¿alguna vez en su vida observó Stephen Hawking un agujero negro? A través de un telescopio siquiera. Él vio un agujero negro. Y eso no quiere decir que, eso le previene de teorizar, de explicar un fenómeno. Él puede hacer una suposición y decir, asumamos que los agujeros negros existen. Bueno, eso es otra cosa. Y él ahora explica un fenómeno que ocurre ahí en el cielo. Él no tuvo que haber observado nada. Y si nosotros tenemos un caso hipotético de una estrella que está del otro lado del universo, que ni lo vemos, o un planeta y se le cae un asteroide, ¿no podemos explicar ese fenómeno sin haberlo visto? Entonces no usamos los ojos, especialmente con el agujero negro. El agujero negro es cero dimensional, no tiene tamaño, no tiene volumen. Entonces, ¿qué es lo que estás observando con los ojos?
Y hay mucha gente que no lo sabe, pero sí, el agujero negro es cero dimensional, un objeto cero dimensional, cero tamaño, cero volumen, no tiene diámetro, no tiene radio, no hay nada ahí que tiene infinita masa. Y eso es lo que creen los matemáticos, los matemágicos, ¿no? Perdón, el matemático es otra cosa, pero yo los llamo matemáticos, matemágicos, siempre hablando de los físicos, matemáticos. Y para aquellos que no lo creen, acá hay evidencia, y también viene del Stephen Hawking, acá lo tenemos. ¿Qué dijo Stephen Hawking en su breve historia del tiempo? Y bueno, él habla en su capítulo 6 sobre los agujeros negros, y él menciona a Chandrasekhar, un indio. Vino de la India y estudió y trabajó en Inglaterra, y se ganó eventualmente el premio Nobel. ¿Y qué es lo que descubrió Chandrasekhar? ¿Qué es lo que probó matemáticamente? Bueno, acá lo tenemos. Él lo resume Stephen Hawking en su libro. Dice, Chandrasekhar calculó que una estrella fría de más de 1,5 veces la masa del Sol no podría sostenerse contra su propia gravedad, ahora conocido como el límite de Chandrasekhar. Eddington, que era el supervisor de Chandrasekhar, ¿no? Era el capo, se negó a creer el resultado de Chandrasekhar. Eddington pensó que simplemente no era posible que una estrella pudiera colapsar hasta convertirse en un punto. El propio Einstein escribió un artículo en el que afirmaba que las estrellas no se reducirían a cero. Cuando recibió el premio Nobel en 1983, fue por sus primeros trabajos sobre la masa limitante de las estrellas frías. Chandrasekhar había demostrado que el principio de exclusión no podía detener el colapso de una estrella más masiva que el límite de Chandrasekhar. Chandrasekhar mostró matemáticamente que una estrella, que un objeto físico pierde alto, ancho y largo, se transforma en cero dimensional, nada de tamaño, nada de radio, nada de diámetro, nada de volumen y masa infinita. Y eso es lo que es un agujero negro. En eso creen toda la gente que cree en agujeros negros, en esa idiotez, esa ridiculez. Entonces sí, es muy difícil observar un agujero negro, porque no hay mucho ahí para ver. Entonces hay que tener mucho cuidado con la palabra observar. No, en la ciencia no usamos los 5 sentidos. Que usa estos sentidos está haciendo religión. No usamos los ojos, no usamos los oídos, no usamos la nariz, la lengua o las manos para tocar. No usamos ninguno de esos verbos. Porque nosotros no podemos tocar el mediador de la luz ni verlo. No podemos ver o tocar el mediador del magnetismo. No podemos ver o tocar, oler o probar con la lengua, no oír al ente que hace de mediador de la gravedad. Todos estos la madre naturaleza los mantiene como agentes secretos. No permite que los veas o que los toques. Entonces hay una sola forma de llegar a ver cuál es el mecanismo que usa la madre naturaleza en estos fenómenos misteriosos. Y es usando el menos común de los sentidos, el sentido común. Tenemos que visualizar, ponernos para atrás y pensar. Esto no lo vamos a resolver en el laboratorio con experimentos y con observación. Con eso los dejo. Hasta la próxima.